levántate y resplandece hoy, la luz de Cristo brillará. Somos linaje del Señor, su verdad proclamará. Quiero invitarles que vayan a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos al capítulo 5. Cada vez que estamos expuestos ante la palabra, ante la predicación o la enseñanza, estamos frente a un espejo. Frente a un espejo. Cada vez que usted escucha una palabra, usted debe saber que el Señor le está mostrando su realidad y mi realidad. ¿Amén? Nunca diga esta palabra fue justo para el hermano que no vino. Sí, también fue para él. Pero primeramente para quien la predica y también para toda la congregación. Diga conmigo, la palabra de Dios es un espejo para mí. Y cuando usted se levanta en la mañana, todo lagañoso, todo chascón, no creo que nadie se levante súper topísimo en la mañana, ¿cierto? Con olores que de verdad que hasta ni tú te lo soportas, el pelo chascón, las lagañas ahí. ¿Qué es lo que hace usted? Lo primero, va al baño, ¿cierto? Se mira al espejo, ¿cierto? Es innato, se mira al espejo. Y antes de salir de casa, ¿qué es lo que hace también? La mayoría, se mira al espejo. Y los que van en el auto, ¿qué es lo que hacen lo primero? El espejo, el que ve la parte de atrás, retrovisor, gracias. ¿Y qué es lo que usted ve? Su linda imagen, ¿cierto? Sí. Entonces, ante esta palabra, si nos encontramos chascones y lagañosos, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted sale todo de estar talado a trabajar en la mañana? Chascón, yo sé que algunos sí, pero la mayoría no. Sí, yo sé que algunos sí. Pero aquí hay una palabra fuerte este día domingo. Una palabra que debe llevarnos a mirarnos y decir, Señor, ¿estoy viviendo bajo una relación con Cristo o solamente estoy teniendo una religión? Hay una diferencia, ¿cierto? Cuando escuchamos la palabra religión, inmediatamente se nos viene a nuestra impresión de un sistema que trata de agradar a Dios con sus obras y que trata de ser bondadoso, una correcta persona, solamente el día domingo o en los días que usted está inspirado y lo hace con su esfuerzo. Pero su naturaleza, en su realidad, mostrará que no es tal vez la persona tan correcta, tan bondadosa, porque dentro de usted no es así. Cuando nosotros los cristianos, sobre todo quienes conocemos un poco más la palabra, tildamos a alguien de religioso, generalmente lo decimos de un modo negativo, ¿cierto? Para decir, este es un religioso. Este solamente tiene apariencia de piedad. Este solamente tiene actos ritualistas evangélicos, pero su vida normal dicta mucho de lo que dice o de lo que hace. Bueno, hay una acepción de la palabra religión, que el apóstol Santiago dice que la religión verdadera, la religión sin mácula, es aquella que la persona se dedica a ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los que tienen necesidad. Desde el punto de vista positivo del concepto de religión, es una buena obra a la gente, ¿ya? Desde el punto de vista negativo es decir, ser cristiano, pero tener un testimonio completamente diferente de lo que profesa. ¿Qué es lo que ocurre con esta carta a los Gálatas? Es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe. Es una de las primeras cartas, y la primera carta Pablo la escribe con un pesar en su corazón. El apóstol Pablo amó a todos los discípulos y todas las iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo, él las amó como Cristo nos ama a nosotros también. Y esta región de Galacia, porque era una región donde estaban situadas varias iglesias.
Los destinatarios de esta carta no es solamente una localidad. No, imagínense que el superintendente de la Asamblea de Dios nos emite un comunicado, pero no solamente a la iglesia de Puente Alto, sino que a toda la región metropolitana. Y en la región metropolitana hay diversos distritos, diversas comunas y diversas congregaciones. Entonces el apóstol Pablo, como un superintendente, él está hablando a una región con varias iglesias. Y entre esas varias iglesias hay una iglesia o varias iglesias que están siendo lamentablemente permeadas por el judaísmo. Recuerden que la primera persecución que tuvo Cristo y la iglesia no fue por Roma. No fue por Roma. Los principales que llevaron al Señor a la cruz fue la misma religión. Esa religión judía que decían amar a Dios, pero estaban cegados porque Cristo no se la había revelado. La primera persecución que tuvo Cristo y la iglesia antes del primer siglo o en el primer siglo fue por los judíos. Y esta iglesia estaba siendo permeada justamente por los rituales, por la ceremonia de los judíos. Cuando Pablo planta esta iglesia en su primer viaje misionero, Pablo recorre estas localidades que están dentro de Galacia, hoy Turquía, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. En Antioquía fue enviado. Es algo muy significativo para el apóstol Pablo enviar esta carta porque es su primera experiencia ministerial. Yo no sé si tú tienes memoria de la primera persona que tú discipulaste en tu vida. ¿Tienes en la memoria la primera persona que tú llevaste a Cristo? ¿La tienes en memoria? ¿El primer ministerio que el Señor te dio? ¿Cómo lo atesora? Es como tener el primer hijo, ¿cierto? Lo atesora. Es muy significativo para Pablo escribir esta carta. En Iconio, en Listra, ¿qué le ocurre a Pablo? Es apedreado, es arrastrado fuera de la ciudad. Imagínate la primera experiencia ministerial del apóstol Pablo se convierte en la terrible experiencia del apóstol Pablo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que a Pablo lo daban como muerto. Algunos dicen que probablemente Pablo murió y los discípulos rodearon al apóstol Pablo y Pablo se levantó todo machucado, apedreado, lapidado. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Sigue adelante con la misión. Es en Derbe donde también él encuentra a Timoteo en su segundo viaje misionero, cuando él se devuelve a esa región y lo recluta al ministerio. O sea, para Pablo escribir esta carta a estos hermanos tiene algo muy significativo, es algo muy especial. No es cualquier iglesia, pero ¿con qué tono Pablo escribe? Con un tono de exhortación. ¿Sabe lo que es exhortación? ¿Alguien sabe lo que es una exhortación? Dígalo fuerte, ¿qué es exhortar? Es un llamado de atención. Gracias, Pastor Carlos. Es un llamado de atención. ¿Y por qué llama la atención? Porque él ama a la iglesia de Cristo. Escúchelo bien, cuando uno ama, corrige. Cuando uno no ama a alguien, le da lo mismo, que haga lo que quiera. ¿Cierto? Le hago una pregunta, ¿usted anda corrigiendo los niños del vecino? Yo sé que algunos sí. Pero, ¿con quién tú te debes más en la corrección? ¿Con tus hijos o con los hijos del vecino? ¿Cómo amaba Pablo a esta iglesia? Como hijos. Así lo amaba. Tanto así que el apóstol Pablo señala que él sufre como dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos. O sea, para Pablo había lágrimas, había dolor. Para Pablo la iglesia no eran solamente feligreses. Para el apóstol Pablo eran como hijos espirituales. Para el apóstol Pablo no era cualquier número. Por eso Pablo está molesto. Sí, está molesto. Pero su enojo no es un enojo en la carne,
sino que es un celo de Dios. Porque diferente es estar enojado en la carne y diferente es tener celo de Dios. Celo de Dios significa apreciar con fuerza lo que es santo y rechazar enérgicamente lo que no es de Dios, lo que es de la carne. La palabra exhortación tiene que ver justamente con corregir, con exhortar, con animar, pero con fuerza. Mostrar el error a la persona, pero animarla, decirle, vamos, siga adelante, entregarle las herramientas. Hay muchas personas que de hecho a veces llegan a la iglesia muy dolidas porque se les retó en una congregación, pero no se le enseñó. Hermano, la exhortación está basada con la enseñanza. Usted que tiene hijo, cuando le dice no, le explica el por qué no. Usted que tiene hijo, cuando tiene que retarlo y exhortarlo, ¿lo hace porque los odia o porque quiere evitar un gran peligro? Es lógica la respuesta. Pero ahí está también la humildad de quien recibe la exhortación. De considerar que el que está amonestando, exhortando, discernir por el Espíritu que no lo está maltratando, le está haciendo despertar, reacciona porque estás a punto de caerte a un precipicio. Pablo sí está con un celo de Dios. Cuando uno comienza a ver desde el capítulo 1, vamos a analizar un panorama de lo que Pablo escribe. Pablo se presenta a la iglesia como apóstol del Señor Jesucristo y no para enrostrarle a ellos que era el gran ministro, no. Lo que pasa es que estos hermanos, como habían adoptado otra doctrina y se habían judaizado, ellos no consideraban que el apóstol Pablo era un instrumento en las manos de Dios. Imagínate, Pablo siendo que les presentó el evangelio por el Espíritu, le presentó a Cristo y de pronto ese mismo apóstol que ellos amaban, que ellos decían incluso ser capaces de entregarle hasta sus ojos, dice literalmente cuando tengas tiempo, ellos decían, estaban dispuestos a entregarle los ojos. ¿Por qué? Algunos dicen, como Pablo tenía un problema a la vista, ellos decían, nosotros somos capaces de darte nuestros órganos, Pablo, para que sigas viendo. Imagínate las promesas de amor que habían, en el buen sentido obviamente. Y ese mismo apóstol ya lo están chuteando. Qué triste es, y no lo digo por mí, lo digo representando a padres, representando a líderes, a pastores, que te la jugaste el todo por alguien, fuiste leal con esa persona, le ayudaste hasta económicamente, le ayudaste con tantas cosas y esa persona después habla mal de ti. ¿Alguien ha tenido esa mala experiencia? Dígame que no es doloroso. Y dígame que también no da rabia. Pero Pablo no está picado, como decimos en el buen chileno. Pablo no se quiere vengar. Pablo tiene pena. Pablo está molesto. Pero Pablo no está dominado por la carne para exhortar, está dominado por el Espíritu. Recuerde que Jesucristo se enojó. Jesucristo tuvo ira y tuvo celo cuando vio que en el templo había un supermercado adentro. ¿Se acuerda usted qué es lo que hizo Cristo? En esa rabia santa, agarró las mesas y las tiró. Y cualquiera diría, ¿dónde está el amor de Dios en Jesús? Amado hermano, el amor corrige. Lo primero, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol, y aquí hay un paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Usted dice, pero ¿para qué tanto color? ¿Acaso no le puede decir Pablo, el pastor de ustedes? No, Pablo tiene que inmediatamente poner los puntos sobre la I. ¿Por qué? Porque ellos estaban rechazando a Jesús. Estaban rechazando al Mesías. Y Pablo está diciendo, soy apóstol no porque yo quise hacerme apóstol, porque el Padre, a través del Señor Jesucristo, quiso que yo fuera apóstol a los gentiles y de ustedes también. Posteriormente, él muestra inmediatamente
que esa exhortación va con un sello. Dice el versículo 3, Gálatas 1:3, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no va, como decimos en el buen chileno, picado, choro, no. Pablo va con respeto. Pablo va con amor, con ira santa, con exhortación, pero inmediatamente dice, gracia y paz sea con ustedes. Por eso yo creo que Él está en el Espíritu. Porque si Él está en la carne, Él no le desea gracia y paz a ellos. Él les desea que les caiga un rayo y parta completamente a todos los que están apostatando, abandonando al Señor. Aquí veo el amor del apóstol Pablo, pero no de él, del Señor a través del apóstol Pablo. Pablo quiere levantar lo que hizo Cristo por ellos y habla de esa libertad que les dio en un principio y se los recuerda. El versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, está hablando de Jesucristo, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está recordando el apóstol Pablo? Dos cosas, que el que fundó la iglesia no era cualquier personaje, era un enviado de Dios. Segundo, que el mensaje que ellos recibieron fue un mensaje de liberación, un mensaje de libertad. ¿Y de qué aspecto? Fueron librados del siglo malo. ¿Y cuál es el siglo malo? El siglo en el que nos encontramos hoy. ¿Quién impera hoy este mundo? ¿Quién lo gobierna? El príncipe de la potestad del aire. Satanás, el diablo. Es verdad que el Señor es por sobre el diablo, es verdad. Pero por un corto tiempo va a ser ese permiso a Satanás, el diablo, hasta que el Señor venga por su iglesia. Y la cuenta regresiva ya está porque estamos a punto de irnos con el Señor. Y el Señor juzgará, cuando Él venga en su segunda venida, juzgará a las naciones y al diablo y lo lanzará al lago de fuego y azufre, donde su humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No es que el Señor haya perdido la batalla, no. Hoy el ser humano ha decidido en su mayoría este camino ancho, hacer la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el príncipe con minúscula, porque el príncipe de paz es el Señor Jesucristo. Entonces Pablo asienta su identidad, habla con amor, no le quita la exhortación, valora la identidad y también la libertad. Y ya posteriormente Pablo, saltándonos ya unos versículos más adelante, Pablo dice, estoy sorprendido que en tan poco tiempo ustedes abandonaron la fe, abandonaron el evangelio. Estoy maravillado, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos queridos, no existe dos evangelios, no existe tres evangelios. Pablo ocupa acá una figura que se llama la ironía para decir un evangelio diferente. Hermano, el evangelio es uno solo. Es uno solo. Pero ¿cuál era la filosofía que ellos habían adoptado? Vuelvo a decir, el judaizarse. Tenían que nuevamente circuncidar a los niños. Y no solamente a los niños, ustedes sabían que a los varones ya maduros tenían que cortarle la telita del prepucio de su órgano. Estamos acá con adultos, no creo que nadie se ponga rojo. Como señal del pacto. ¿Sabe lo que era eso? Era pisotear la sangre de Jesús. Porque esa sangre del prepucio, disculpe por ser tan gráfico, no puede compararse con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y yo le doy un aplauso al Señor por eso.
Bendito sea su nombre. Tan pronto. Me trae a la memoria las palabras del Señor Jesucristo cuando habló acerca de el sembrador. Dice que sobre 4 tipos de territorio o terreno tiró la semilla. Y hay 3 de los que este sembrador tiró junto al camino, entre espinos, entre pedregales y el otro en buena tierra. Los 3 primeros fue pronto donde la semilla no pudo dar fruto. Dice que recibieron la palabra con gozo, recibieron la palabra con alegría, con fe. Pero el que estaba junto al camino, que dice, Satanás, el diablo, le robó la semilla. El que estaba junto a pedregales se ahogó la semilla. Algo pasó, los problemas, las tribulaciones, y es típico del curso, ya no voy más a la iglesia porque no me resulta la cuestión. Como que si esto fuera una cábala. Como que venir a la iglesia es como una moneda de cambio con el Señor. Y el que fue sembrado entre espinos, dice que los afanes de este mundo, el querer tener, acaparar más, hicieron que esa semilla no pudiera dar fruto. ¿Sabe lo que creo yo? Que estos hermanos representan justamente, o los ex hermanos, porque la verdad es que yo no sé, la Biblia no menciona si después se arrepintieron o siguieron en la ley. La Biblia no da luces de eso. Pero me da la impresión que estos creyentes representan justamente a los que están junto al camino, entre espinos o pedregales. Cuando hay una iglesia dispuesta, cuando hay hermanos dispuestos a recibir la palabra con amor, con gozo, y perseveran hasta el fin, es porque esa iglesia es una buena tierra. Y yo doy gloria a Dios porque muchos de ustedes han permanecido en Cristo, en esta iglesia, Generación Encendida, que intenta hacer lo mejor. A veces yo me emociono, hermano, cuando los veo y digo, sí, están más viejos, no importa, pero llevan 15 años con nosotros. Estamos todos más viejos. Si me acuerdo, a veces veo la foto y veo, estaba más delgado, digo yo. Y veo otra foto, tenía más pelo. Y es verdad, nos vamos poniendo viejos, como dice el corito. Pero ¿sabe lo que yo valoro como pastor? Que usted lleve tiempo con nosotros. Y no es porque los que llevan 14, 15 años son los regalones del pastor, no. Al contrario, ustedes saben, los que llevan 14 años con nosotros, que con quien más les he exhortado y he sido más firme. Pregúntale al hermano Luis, que no lo veo aquí, ¿dónde está? O al baño. He sido con los que llevan más tiempo en el Evangelio. Algunos me conocen de años, hermano Pedro me conoce de muchos años, de cachorro me conoce. Y usted sabe cómo no hemos dicho las cosas con respeto, y con amor y con exhortación. Y un paréntesis personal que quiero mencionar. Gracias, hermanos, no por estar conmigo, por permanecer en Cristo. Y segundo, gracias por permanecer con nosotros. Muchas gracias. Gracias por soportarnos, porque yo también he tenido que soportarlo a ustedes. Gracias. O sea, aquí es recíproco, ¿cierto? Yo te soporto, pero tú tenés que soportarme. Pablo está tan sorprendido, y de verdad que sorprende. Con tristeza he visto gente que apostata de la fe terriblemente. Personas que fueron incluso mis líderes, cuando recién conocí a Cristo. Mis líderes referentes, apasionados por el Señor, hablaban en otras lenguas, profetizaban. Era el líder de jóvenes, movían masa. De verdad que estaba Cristo y ellos. Y uno de ellos hace poco dijo que es taotista. Y usted dice, ¿pero cómo? Y de verdad que yo quedé maravillado y sorprendido en el mal concepto de la palabra, que es taotista. ¿Pero cómo? Ministraba la alabanza. Era apasionado, tocaba ahí el instrumento. Y hace unas 2 semanas, mientras compartíamos, me dijo, encuentro que toda esa música no sirve para nada. ¿Sabe cómo se llama eso?
es peor que el mal agradecimiento. Eso se llama apostasía. Y la apostasía, escúchelo bien, es una de las principales señales que se han de manifestar antes que el Señor retorne. A veces sí, estamos viendo lo que ocurre en Europa, las guerras, rumores de guerra, hambre, y es verdad. Pero la apostasía es una de las principales señales. Y la apostasía, lamentablemente, es una señal que se manifiesta en medio de la comunidad cristiana. Porque todas las otras señales, el hambre está afuera, las guerras están afuera. Pero ¿cuál es la señal más peligrosa? Que a veces no nos damos cuenta, que entra con zapatitos de algodón y no entra para decirte no creas en Dios. No, te dice sigue creyendo en Dios, pero sigue creyendo en Dios a tu manera. Adopta la filosofía de este mundo, adopta las ideologías de este mundo, haz un sincretismo. Y no es de sorprender que hay gente que lamentablemente hoy la Escritura la relativiza. Y hoy dice, depende del punto de vista cómo lo interpretemos. ¿Cómo eso? Tenemos un solo espíritu y ese mismo espíritu ha de darnos la misma interpretación de la palabra del Señor. La misma. Y Él advierte, el que anuncia otro evangelio, el tal sea un maldito por Dios en el original. O sea, Dios lo maldice. Entre paréntesis, ¿sabía que Dios maldice? No se preocupe tanto que el brujo maldice. No, no. La peor maldición, la que otorga Dios. Es un juicio de Dios para el que apostata la fe. Porque el que apostata la fe generalmente va a incurrir en el peor de los pecados que incurrió esta iglesia. En blasfemar contra el Espíritu Santo. En decir que todo el evangelio, todo lo que experimenté, toda esa experiencia con el Señor, no fue solamente una bola, una emoción, una sugestión colectiva. No, eso de las lenguas, no, eso. ¿Cuánto pentecostal, asamblea de Dios, carismáticos como somos, hoy rechazan las señales del Espíritu Santo? Y se han ido a otra vereda. Yo sé que usted dice, pastor, usted siempre habla de los reformados. Sí, porque me preocupa esa línea. Me preocupa mucho. Sí, son nuestros hermanos, no sé hasta dónde. Son nuestros hermanos. Pero un hermano que blasfema contra el Espíritu Santo, habiéndolo conocido, el Señor sabe qué ocurrirá y la palabra lo dicta. Yo sé que hay un silencio rotundo. Pero aquí creemos que los dones del Espíritu están vigentes. Aquí creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y yo le pido a todos los hermanos que escuchan ¿cómo se llama? A Watcher, a MacArthur, diga la lista, son los que proliferan en las redes sociales. Retenga lo que le edifica. Pregúntale a mi esposa, yo paso escuchando a Sugel Michelén. Y no es que yo sea reformado, pero lo que no escucho de él, cuando hace una apología del Espíritu, yo no lo escucho. ¿Y sabe por qué? Porque yo digo, no me quiero contaminar. No me quiero dejar seducir. Yo paso escuchando, de hecho venía en la mañana escuchando Sugel Michelén. Creo que es un hombre de Dios, pero están en un riesgo de apostatar, de blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso no es de sorprender. Pablo dice, el que anuncia otro evangelio sea anatema. Pablo es enérgico en decir esto. Y Pablo dice, sin congraciarse con ellos, versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y yo se lo digo a la iglesia, de parte del Espíritu. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el versículo 10, Pablo acá no da a torcer la integridad del evangelio. Tal vez tenía amigos en esa iglesia, pero hay que separar las cosas, pues.
te respeto, eres mi amigo, pero no porque seas mi amigo vamos a doblar la palabra. No, yo no voy a transar la palabra. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Wow, eso es un siervo de Dios. ¿Busco agradarlo a ustedes, hermano? ¿O primero tengo que agradar a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero decirle a los padres, quiero decirle a los líderes, a todo hermano que está por referente, por autoridad en la casa, usted no trance la palabra para no discutir o no tener problemas con sus hijos. No, jamás. Jamás. Si usted tiene hijos, hijas, y están pololeando, están de novio, usted no permita, y esto es práctico, no permita que estén solos en un dormitorio. No permita la fornicación. No, es que se me va a ir de la iglesia. No. Háblele la verdad. Pablo dijo, Pablo como un padre, le está exhortando. Yo voy a agradar primero a Cristo. Amado hermano, nosotros estamos para agradar primeramente a Dios. ¿Escuchó bien? Es preferible que, como dijo alguien, que la verdad duela. ¿Qué nos va a doler la verdad? La carne va a doler. Pero el espíritu lo necesita. No transemos la palabra. Ni por compadre, y vuelvo a decir, una vez una hermana me dijo, pastor, me dijo, en el liderazgo están todos sus familiares y amigos, compadres. Cuando me lo dijo así, yo como que capté más o menos el espíritu cachativo, así como que capté para dónde iba. En el liderazgo están todos sus amigos, compadres, familiares. Yo le dije, sí, pero la mayoría de ellos, le dije, ha dado la vida por el Evangelio. No por mí, por el Evangelio. La mayoría de ellos se ha llevado los retos que tú no te llevas. La mayoría de ellos ha recibido la exhortación. Y no están acá porque sean mis familiares. Están acá porque han dado la vida por el Señor. Han dado la vida por el Señor. Y la iglesia da testimonio de ello. No es que estén arreglados, apitutados. No. No es así. Y se lo digo desde este púlpito, no es así. Con los que son más cercanos a mí, son los que han recibido mayor exhortación. Pregúntale a hermano Luis ahora que llegó. Yo creo que con el hermano Luis, él me ha tenido tanta paciencia, sin anestesia con él así. Pablo dice, paz y gracia a vosotros. Cuando hablo con el Luis, oye Luis, ven para acá. Y hablo con él. Y él con humildad acepta. Y él también me dice las cosas. Porque, no, hermano, no es que yo sea el iluminado, que nadie me puede decir nada. No, si yo también me equivoco. Y tengo que agachar la cabeza cuando me equivoco. Y hasta cualquier hermano que no sea el líder me lo dice. Tengo que agachar la cabeza si cometo un error. Después de esto, Pablo menciona su experiencia que tiene en Arabia. 14 años en Arabia para recibir la revelación directamente del Señor Jesucristo. Es verdad que Pablo sacó los extractos de las tradiciones orales, escritas de los evangelios. Pablo tomó todo eso, pero junto con ello tuvo una experiencia para escribir las epístolas, para escribir las cartas como a los Gálatas. Lo recibió del Señor. Después a Pablo lo presentan en Jerusalén y ahí lo reciben. Después Pablo tuvo un altercado con Pedro porque Pedro estaba en ese proceso. Hermano, es difícil salir de la religiosidad. Todos nosotros los seres humanos tenemos algo de religión. Todos. Usted ve los jeroglíficos de la civilización antigua. ¿Qué es lo que muestran ahí? ¿Religión? Todo es religión. Porque el ser humano intrínsecamente busca conectarse, tener una relación con su creador. Las tribus de una manera, las otras agrupaciones de otra forma. Pero la religión no va a llevar a nadie a Dios.
Porque el camino que lleva al Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. No es por ser evangélico, no es por ser católico, no es por ser judío, no es por ser musulmán. Jesucristo es el camino. Y nuestro mensaje debe ser Cristo, cristocéntrico. No es la denominación, es Cristo el Señor. Y Pablo justamente cuando es presentado, lo reciben, lo reconocen como apóstol. Y en ese altercado, ¿por qué Pablo tuvo? O sea, en ese altercado con Pedro, ¿por qué lo tuvo? Porque Pedro estaba en ese proceso como, y quiero ser honesto, yo también lucho con la religiosidad. No sé si usted luchará o no luchará, pero tenemos cuestiones religiosas metidas en la mente. Nacimos con religión. Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, tanta superstición, tanta religión, tanta tradición. O sea, a veces yo veo a los hermanos con su mano levantada y la cintita roja. ¿Usted sabe qué significa la cintita roja? ¿Cierto? Lo más contemporáneo, la de 11 poderes, Omar Gárate, por si acaso. Entre risa y risa y a veces con supersticiones. Vamos a la casa del hermano, la Biblia abierta en el Salmo 91. Sí, es verdad. Supersticiones. Todos tenemos algo. Tenemos formalismo que no son malos. Mira, las tradiciones, todos tenemos tradiciones. La familia hay tradiciones. Nuestra iglesia tiene una tradición, no es malo la tradición. El problema está cuando la tradición se convierte en lo principal por sobre la palabra o igual que la palabra. Ahí está el problema. Si usted dice, en esta iglesia hay tradiciones, ¿y en tu casa también o no? Hay tradiciones. Pablo le dice claramente en Gálatas 3:3, tan insensatos son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora en la carne. Y la palabra griega ahí no es tan suave como lo leemos en la versión Reina Valera. ¿Sabe cómo le dice Pablo a los Gálatas, a sus hijos que él había? O sea, yo sé que el término hijo hoy se tergiversa. Pablo nunca le andaba diciendo como los bailers, soy tu hijo, soy tu padre. No, nunca le dijo así. No. Pero él los amaba como hijos. ¿Y sabe lo que les dice? Son unos estúpidos. Qué fuerte. ¿Qué pasaría, hermano, si de pronto yo te dijera a ti, eres un estúpido? ¿Usted sabe lo que haría? Usted me respondería tal vez de un peor modo. Usted se iría de la iglesia. Pero Pablo está con una ira santa. Pero hoy somos tan delicados, hermano. A todo hay que ponerle anestesia, a todo, a las palabras, como lo dice, como donde lo digo. Y es verdad, tenemos que ser atinados, ¿verdad? Porque algunos pasan en la ira santa, es verdad. Pasan airados, pasan con celo de Dios, a todos los maltratan. Pero ya Pablo está con una ira del Señor, le dice, ustedes son unos insensatos, unos estúpidos. Y esta misma palabra el Señor la ocupó, ¿usted se acuerda cuando el Señor resucitó? Y apareció a unos discípulos que iban camino de Emaús. Esto está en Mateo 26, 25. Y ellos le estaban predicando a Jesús. ¿Acaso no has sabido lo que dicen los salmos, los profetas, respecto a Jesús que iba a morir y que resucitó, pero la cuestión que murió y Jesús caminando al lado de ellos? ¿Cómo no se daban cuenta que Jesús estaba al lado de ellos y ellos predicándole a Jesús? Hago un paréntesis. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son así? Pero Señor, tú tendrías que haber hecho esto, tendrías que haber dado el trabajo a esta persona. Tú, Señor, tendrías que haber disciplinado. Empezamos a darle como consejo a Jesús. ¿Le ha pasado a ustedes? Nuestras oraciones, como nosotros enseñándole a Jesús, ponga atención con esto. Generalmente los que están enfrascados en la religión no se quebrantan ante Jesús. Argumentan contra Jesús o argumentan con Dios. Como dice el título de esta predicación,
¿Estás en una religión o estás en una relación? Porque estos discípulos ciegos que iban camino a Maús fueron exhortados con las mismas palabras del apóstol Pablo, las mismas. Mateo 26, 25. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tan simple, ellos decían la palabra, estaban en lo correcto, pero no creían lo que decían. No creían en lo que decían. Generalmente la gente que está enfrascada en una religión conoce Biblia, conoce los dogmas, pero no cree lo que canta, no cree lo que lee, no cree lo que predica, no cree. Y el Señor está ahí y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la religión tiene vetado los sentidos del ser humano. La religión es una venda que no le permite que la revelación de Jesucristo venga a sus vidas. Pablo, con nostalgia, les recuerda a ellos que eran muy cariñosos. Tenían un amor desbordante por el apóstol Pablo. Tanto así que ellos incluso pensaban que lo habían recibido como un ángel. Y como le dije en un principio, ellos incluso literalmente estaban dispuestos a darle sus ojos al viejito Pablo, que apenas veía. ¿Y qué pasó? La religión generalmente sabe lo que hace, aparte de que te ciega, que no se te revela a Cristo, aunque tú leáis la Biblia, vaya al instituto bíblico, estén en discipulado, pero si no se te revela a Cristo, somos como aquellos discípulos tristes que van camino a Maús. Uno de ellos se llamaba Cleofas, y ese Cleofas conocía la Biblia, pero no conocía a Jesús. ¿Cuánta gente conoce la Biblia, conoce teología y no conoce a Jesús? Y generalmente los que no conocen a Jesús viven una vida siempre triste, abatida. No estoy diciendo que el que conoce a Jesús nunca va a estar triste. En algún momento nos vamos a entristecer. Es más, podemos hasta deprimirnos. Podemos caer hasta en una depresión, sí. Pero el que conoce a Jesús no permanece yendo camino a Maús triste, no. Lo que lee se le revela, lo que lee lo vive. Dele un aplauso al Señor. Pablo le dice a ellos, ¿acaso me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad? Porque así ellos veían a Pablo. Era su papá espiritual. Hoy es su enemigo espiritual. Y Pablo dice, ¿acaso he sido su enemigo por decirles la verdad, por exhortarles con amor? ¿Soy su enemigo? A veces pasa en los niños, en los adolescentes. Y a mí me pasó y a todos nos pasó. Que a veces nos enojamos con el papá y la mamá y lo encontramos pasado de moda y hasta le faltábamos el respeto. Yo también lo hice, mi papá está acá. Papá, después de 45 años te pido perdón. Le faltamos el respeto. ¿Sabe por qué le faltamos el respeto? Por una inmadurez. ¿Usted cómo sabrá que es maduro? Cuando lo exhorten, lo reten, lo amonesten y su carne lo aplaca y dice, amén. Tenía razón lo que usted me está diciendo. Tal vez, mira, escúchalo bien, seamos torpes para amonestar. Escúchalo bien, seamos torpes, tal vez se nos pasó la mano, pero usted quédese con lo que el pastor, el hermano, el papá le quiso decir. Y eso es madurez. Eso es madurez. Nosotros no estamos formando acá feligreses, estamos formando discípulos. Y los discípulos tienen que ser 4x4. 4x4. Tenga la humildad de recibir la corrección. Y nosotros, los pastores, los líderes y los padres y las madres, pidamos sabiduría para no provocar a ira a quienes exhortamos. Amén. Práctico, como dice Luis Canin, doctrina. Doctrina. Gálatas 4, 19 al 20. Mira las palabras del apóstol Pablo en una iglesia que
abandonó a su pastor, abandonó a Cristo. Eso es lo principal. Hermano, si a nosotros nos podrán abandonar, digo, si te cambié de iglesia, bueno, cámbiate de iglesia, pero no deja a Cristo. El problema está que la gente cuando se va, sin resolver sus problemas, ¿usted cree que en la otra iglesia se le va a sanar su raíz de amargura? No, no se le va a sanar. ¿Acaso cuando usted está herido y va a otro hospital, por entrar a ese otro hospital, ¡oh, se me sanó la herida! Porque hay gente que se cambia de iglesia pensando que en el cambio de iglesia se me va a sanar la herida. No es así. La Biblia dice que hay una sola forma. Es a través de perdonarse. Es perdonarse. Y seguir adelante. ¿Acaso no pasa hasta en las mejores familias que de pronto hay cosas? Usted no diga, pastor, no creo que pase eso en generaciones el día, ¿cierto? Sí pasa en todos lados. Pero hemos enseñado, cuando el hermano dice, pastor, el hermano me dijo esto, el otro me dijo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Habla con el hermano, corta. Y no es mi opinión, Jesucristo lo dijo. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Anda y cuéntalo al otro pastor, anda, cuéntalo a la otra, al otro líder. Anda. No, sujétese a la palabra, por favor. Sujete su carne a la palabra y al espíritu, su orgullo sea machucado. Y habla con tu hermano que te ofendió. Habla con tu hermano a cara, ahí a la cara. Y dile, y como dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad para que seáis sanados. Es palabra de Dios. ¿Por qué tienes que contarle al de allá, al de acá? Inmadurez. Por favor, crezcamos en el Señor en esto tan práctico. ¿Por qué le pasó esto a estos creyentes? Porque probablemente llevaban poco tiempo en el Evangelio. Y te creo para los que están recién nacidos en el Evangelio, que hagan estos berrinches, pero usted que lleva 5 años, 10 años en el Evangelio, ¿cómo no puedes hablar directamente a los ojos con la persona? Como el dicho, ¿cómo es ese dicho? No lo dice la Biblia. Te mastico, pero no te trago, te como. No sé, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo es la cuestión? ¿Ah? Claro, como el chicle. Amado hermano, la mejor forma de derribar tu orgullo, tu herida, es amando. Saludando a la persona, amando, abrazando, aunque tu carne no quiere, pero tu carne no te puede dominar. Es el Espíritu Santo que te tiene que dominar. Es la palabra que te tiene que guiar. Ya basta de emocionalismo. Sujetémonos a la palabra y al Espíritu. No estamos formando una generación de cristal acá. Esto es generación encendida en Jesucristo. Y usted tiene que recibir esta palabra del Señor. Gálatas 4, 19 al 20. Mire lo que Pablo dice. Pablo está afectado. Pero Pablo no habla solo de su emoción. Por sobre su emoción está el Espíritu. Hijitos míos, 4, 19. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mira, Pablo tuvo dolores de parto para que esta iglesia naciera. Hermano, la plantación de iglesias son con sudor y lágrimas. No es lo mismo heredar una iglesia que plantar una iglesia. Y Dios nos habló, nosotros no estamos para heredar iglesia. Y respeto a todos los que heredan iglesia. Pero el que planta una iglesia sabe cuáles son sus dolores de parto que tuvo al principio. Pero Pablo dice, vuelvo a sufrir vuelvo. ¿Por qué vuelve? Porque lamentablemente estos que habían nacido estaban abortados. No por el apóstol Pablo, ellos se abortaron solos. Y no es que se abortaron solos, hubieron maestros judaizantes que le cortaron la relación con Cristo y se volvieron religiosos. Leo la palabra, hijito, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo. Pablo los ama. Y cambiar de tono. Pablo está molesto, pero los ama.
Quisiera decirlo de otra manera, pero no puedo. No puedo dejar de retarlos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Qué tristeza para el apóstol Pablo. Hermano, no hay tristeza más grande para un pastor. No es solo cuando un hermano se va a otra iglesia, no. Digo, bueno, sigue Cristo. Es cuando tú conoces a ese hermano, que lo viste, que empezó en el espíritu y termina en la carne, y termina en la carne descarriado y apostatando de la fe. No hay dolor más grande para un pastor. Y más que para un pastor, para usted que es papá, hermano en Cristo, dígame que no es doloroso. Pero un hermano que lo viste adorar al Señor hoy está descarriado. Y si hoy tú estás descarriado, estás apartado del Señor, hoy el Señor te está llamando. Vuélvete al Señor, deja la religiosidad. Generalmente los descarriados orgullosos, porque hay descarriado humilde y descarriado orgulloso. Los descarriados humildes, sí, saben que están mal. Nunca hablan contra Dios ni contra la iglesia, están mal. Pero hay descarriados orgullosos, soberbios, que menosprecian la iglesia, menosprecian al pastor, menosprecian al Señor. Si tú eres uno de esos, quebrántate ante el Señor. Porque eso te va a llevar a la muerte si no te rindes al Señor. Posteriormente, Pablo ocupa una alegoría para argumentar lo que es la gracia y lo que es la ley. Recuerde que Pablo, él dijo que los que dependen de las obras de la ley están en condenación, porque el justo por la fe vivirá. Y esa fue la gran consigna de Martín Lutero, de los reformadores del siglo XVI en adelante. Más el justo por la fe vivirá, no por la religión. Y por eso siempre hemos dicho desde acá, que si usted va a procurar la santidad, porque tenemos que procurarla, no es para ganarse el cielo. Porque si no, la salvación sería por obras. Nosotros, por causa que ya somos salvos, Él nos lavó, Él nos rescató de las tinieblas a la luz, nos puso en lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. Tengo que permanecer ahí. Y tengo que procurar estar limpio en santidad. No por terror a irme al infierno, sino por amor a Dios y en agradecimiento. Esa es la gran motivación de la santidad. Esa es la gran motivación de la santidad. No es para que usted crea que es súper espiritual. No, esa es una falsa santidad. La santidad tiene que ser círculos religiosos, santidad externa e interna. No, la santidad es una sola. Y se refleja interiormente y también se refleja exteriormente. ¿Aló? Se refleja en tu forma de hablar, se refleja en tu forma de vestir, se refleja en tu forma de vivir. Porque sería incongruente que acá las hermanas vistan como monjas, y ya el pastor ya le puso filtro, está hablando así nomás. Se vistan como monja acá la hermana. Sor María, ¿cómo está mi hermana Sor María? Y terminando el culto, se vaya a colocar, no sé, hermano, que parecen paté apretados. Se le nota todo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Instagram, se le nota todo, pero el domingo como monja vestida. Eso es religión. Usted tiene que ser santo y santo los 365 días del año, tiene que ser santo. Los 365 días del año tiene que ser santo en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Las casadas sean respetuosas, vistan con decoro, no muestren las partes personales. Sus partes personales tienen que presentarla a su esposo en la intimidad, no exhibirla en la calle y menos acá. Y los varones también. Pues unos varones... sí, andan apretaditos también. Sí, está bien que vaya al gimnasio.
Y hoy se da una de, ¿cómo llamar la palabra? Yo no sé si, esto no es pelambre, hermano, ni tampoco de picado lo digo. Pero tú has visto estos movimientos medio apostólicos, son topísimas y topísimos los pastores. Musculoso, el pastor aquí flacuchento. Y no lo digo de picado, hermano. Pero digo, ¿qué quieren mostrar? Si el centro no está en la imagen del predicador, ¿debe la gente de poner su mirada en el Señor? No, que esto es éxito, hermano. Yo nunca me enfermo. Amado hermano, vuelvo a decir, seamos santos pero de un modo genuino. No hay peor cosa que alguien que aparenta piedad y santidad, pero se nota que la cuestión es superficial. Voy a tomar té, hermano. Y eso que estoy en la introducción nomás, hermano, en el panorama. Pablo finalmente muestra la radiografía y con esto sí, quiero creer que lo que voy a decir lo voy a cumplir. Con esto termino. ¿Sabe lo que Pablo muestra? La radiografía de aquellos que creen en Dios, pero sus obras dictan lo contrario. Porque es pura religión la cuestión. Pablo dice en el capítulo 5 a los Gálatas, y esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento a la iglesia. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. La carne es religión. Diga conmigo, la carne es religión. Sí, la carne es religión. No hay peor cosa que un carnal en medio de la iglesia. Es terrible. Los carnales son instrumentos del diablo. Los carnales son instrumentos del diablo. Generalmente los carnales tienen mucha apariencia de piedad. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de un carnal? O tú mismo eres el carnal, o yo mismo. Bueno, para juzgar. Mirando la paja en el ojo ajeno. Son expertos de lejos, hermano, como a 3 kilómetros. No, si yo sabía. Son los inspectores de la fe. Andan con un centímetro así. Andan con un centímetro, midiendo el nivel espiritual de los hermanos. Señor, sujeta a mí. Gálatas 5:16. Digo pues andar en el Espíritu. El Señor está hablando a Generación Encendida, al sur, a Paine, hasta acá. Digo pues andar en el Espíritu, hermano. Andar en el Espíritu, hay acá un verbo, un imperativo. No es que no siento de congregarme. No, es que yo soy sincero con el Señor. ¿Cómo puedo ser hipócrita? Mire la ecuación rara que tiene el hermano. Estoy enfermito, no siento de orar. No siento de servir al Señor. No, es que estoy así. Mi esposa predicaba el domingo respecto a nuestros hermanos perseguidos. ¿Sabe qué? Nuestras excusas para dejar de congregarnos, nuestras excusas para dejar de orar, nuestras excusas para dejar de leer la Biblia, de verdad, delante de los hermanos perseguidos, es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Tú crees que los hermanos que están siendo perseguidos, nuestros misioneros, que a veces me acordaba de Marcela Castro, una mujer exitosa, que cuenta cuando estaba allá en la selva, que caminaban y caminaban, y a mí me impactó que tenían hambre y tuvieron que comer plátano. Y uno que acá tiene hambre, llama a pizza, en 10 minutos llega. De verdad, a mí me da vergüenza, hermano, decir, no, es que por esto no voy. No lo saludo porque usted sabe el dicho, no lo como, no lo trago, no lo mastico. Y estos hermanos, ¿saben lo que tienen que hacer? Amar a quienes asesinaron a su padre. Amar a quien asesinó a sus hijos. Y nosotros por cuestiones tan insignificantes nos enojamos con el hermano. Nos dejamos de saludar.
Dejamos de congregarnos. Dejamos de servir a Dios por cuestiones tan pequeñas. Y eso es porque andamos en la carne, nada con cuestiones. Andamos en la carne, seamos sinceros. Andamos en la carne por esas cosas pequeñas. No, que no quiero servir más, no quiero orar más. Esto, hermanos, da la vida. No, que estoy cansado. No vengo los viernes porque trabajo. O sea, todos los hermanos que vienen el viernes acá somos vagos. Sí, pues. Yo sé, hermano, que algunos tal vez no van a ni saludar ahí afuera del portón, no importa. Yo lo voy a abrazar con mucho amor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y la ley no es solamente literalmente lo que el Señor le dio a Moisés. Hay leyes también, como dice el apóstol Pablo a los romanos, por lo menos hay 3 tipos de leyes. Está la ley moral, está la ley ceremonial, 4 leyes. Está la ley del pecado y la ley del espíritu. ¿En cuál ley estás? Porque hay gente que es moralmente correcta y dice: no le hago mal a nadie, pero no creo en la iglesia. No, está lleno de hipócrita. Él vive en una ley moral. La ley ceremonial, gente muy ritualista, que entre paréntesis ha metido tanto el judaísmo dentro de la iglesia. Pastor, ¿por qué no pone una bandera de Israel aquí? Sí, tal vez la pondremos ahí, no es que seamos antisemitas, pero porque ese misticismo por Israel, no, que el pueblo de Dios, ese pueblo entregó a Jesucristo y lo rechazó. Es verdad, Dios tiene un plan con Israel, no se ha olvidado de Israel. No se ha olvidado de Israel. De hecho, Pablo decía: yo me haría maldito con tal que ellos sean salvos. Pablo lo dice a los romanos. Pero ¿por qué poner una nación? No, es que somos israelitas. Hermano, el que es israelita no es en la carne. Somos israelitas porque el Señor nos ha llamado y somos el pueblo de Dios, no por ser judíos. Somos de Cristo y el pueblo de Dios no lo compone exclusivamente un Estado, el Estado de Israel. ¡Mentira! Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Ellos no quieren tener al Hijo. Ellos no quieren tener a Cristo. Los amamos, los respetamos. Dios tiene un trato con el pueblo de Israel, por supuesto. No los ha rechazado, pero también, escúchelo bien, Dios también tiene sus ojos en los musulmanes, en los chinos, en los japoneses, porque Dios amó al mundo, no solo a Israel. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por el mundo. Sí, principalmente Él vino a los suyos no le recibieron. Así que no venga aquí a levantar banderas de Israel como que sea algo místico. Hoy, pastor, podríamos poner ¿cómo se llama? El candelabro. Bueno, hay tanto elemento. Siendo pastor acá, yo no voy a aceptar ningún ritualismo aquí. Ni judío, ni nada. Cristo, solamente Cristo. Solamente Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne. Pablo le está mostrando el espejo a esto. Esto se cortan el prepucio. Esto guardan los días de la fiesta de la luna, del sol. Guardan todas las fiestas judías. Y Pablo dice: bueno, ustedes se creen muy ceremonialmente correctos. Manifiestan son las obras de la carne, obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, que son muchas más y parecidas. Dice que los que tales practican estas cosas no heredarán el reino de Dios.
Nadie se va a justificar ante Dios diciendo, yo era un buen religioso. Yo no le hice mal a nadie. El Señor te dice, no te conozco. No te conozco, porque para entrar al cielo necesitas tener a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra forma. No hay otra forma. No se jacte por ser el hijo del obispo, el hijo del apóstol, el hijo del pastor. No, no, no. Hay que nacer del agua y del Espíritu para ver y entrar en el reino de Dios. No hay otra forma. Y a continuación, más, y esto es lo que mostrará aquel que no vive en religión, sino que vive en una relación con Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no se compara la ley ceremonial, ni la ley moral, ni la ley del pecado. Son superiores a la ley del Espíritu. ¿Saben lo que Pablo le dice a estos hermanos? Ustedes se están mordiendo. Y es casi literal. Porque escúchalo bien, cuando hay ministerios, hay iglesias, hay familias que solamente tienen religión, lo que más abunda son las obras de la carne. No digo que hay familias perfectas, no digo que de pronto no aparece algo raro, pero no es nuestro estilo de vida, escúchalo bien. Pecamos, sí, metemos la pata, no somos buenos padres a lo mejor, pero no es nuestro estilo de vida. Nosotros luchamos contra el pecado. El pecado no es nuestro estilo de vida. Y si alguno está esclavo al pecado, hoy el Señor te lleva al arrepentimiento en Cristo Jesús. Y el Señor te perdona, te limpia y Él quiere que salgas de la religión. Tú no vienes aquí a calmar tu conciencia, tú vienes aquí a rendirte a Jesús. Aquí no se trata de tener religión, se trata de tener relación con Dios. Bendito el Señor. Quiero que se ponga en pie, por favor. Pablo le dice a estos hermanos, ¿quién los fascinó? Y la palabra griega se refiere a quien los hechizó. Porque escúchelo bien, la falsa doctrina, las ideologías, el humanismo no es solamente algo humano. Tiene un trasfondo espiritual tan potente como la brujería. ¿Escuchó bien? Toda ideología donde no esté Cristo, toda ideología, toda filosofía donde no está Cristo, ¿sabe lo que hay? Hay un hechizo. Hay algo espiritual de fondo. Por eso yo le digo a los hermanos, por favor, no se arrime a un partido político como que, yo sé que aquí hay Kass lover acá. No, si Kass, con Kass, es como que viene el milenio acá. Ni con Boric, ni con Kass, con ninguno. Y con Kaiser tampoco. Amado hermano, no se abandere con un partido político. No, si con esto vamos a estar mejor. No, si pamplina, hermano. En el 88 se cantaba Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya. Y hermano, llevamos ¿cuántos años esperando esa alegría? Han pasado de derecha, de izquierda, de centro. Hermano, la alegría viene cuando Cristo reina en el hogar. Cuando Cristo es el Señor, es el presidente de tu casa. Es el presidente de tu familia. Ahí viene la alegría. Ahí viene la alegría. No se abandere con nadie. No apostate de la fe. Ponga su mirada en Cristo. Levante su mano un momento al Señor. Dele gracias a Dios por esta palabra. Dele gracias al Señor. Señor, yo soy el primero en pedirte que me perdones, que me ayudes. Porque cuántas veces hemos andado en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. No son ocultas, son manifiestas.
Y aunque se gestan en lo oculto, se manifiestan porque tú todo lo sacas a la luz. Todo lo sacas a la luz. Señor, ayúdanos a amarnos. Y cuando tengamos que amonestar a alguien, Padre, te pedimos sabiduría. Cuando tengamos que amonestar a nuestros hijos, cuando tengamos que amonestar a los hermanos, Padre, danos amor, como Pablo se presenta, gracia y paz a vosotros, pero sin quitar el celo tuyo, sin quitar la exhortación, sin quitar, Padre, porque tu palabra dice que tú, Dios, como Padre, nos amas, incluso castigas y reprendes y disciplina a aquel que amas con el fin de que participemos de tu santidad, dice Hebreos capítulo 12. Esa es la razón de la exhortación, para que no nos desviemos, para que participemos de la santidad que el Señor nos demanda. Ser santo, dice el Señor. Ser santo no es que cuando tú quieras, no, ahora hay que ser santo. Y mañana también. Y el Señor me dice, es tiempo de renunciar. Es tiempo de sacar fuera todo ritualismo, toda ley ceremonial, toda ley moral, toda ley del pecado de la carne. Sácalo fuera, sácalo fuera. No te justifiques diciendo soy maduro en la fe y seguís pecando, seguís tomando, seguís enviciándote. Renuncia ahora en el nombre del Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Padre, limpia tu iglesia. Que podamos recibir la amonestación con humildad. Como Pablo lo dice, recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Esta palabra implantada con mansedumbre. Y digo las mismas palabras del apóstol Pablo, Señor. No estoy para agradar en los caprichos a los hermanos. Estoy para agradarte a ti, Señor. Oh Padre, ayúdanos. Cantamos al Señor. Sí, Dios. Firme en tu gracia, salvo por fe. Dele gracias a Dios porque es salvo. Y si no eres salvo, entrégate a Jesús ahora, pero que haya arrepentimiento de corazón. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad. Gracias por salvarnos, Señor. Me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación. Y maravillado estoy de tu gloria, vivo para el Señor está llamando al arrepentimiento. Vamos, renuncia al pecado, renuncia al pecado, a la excusa, y ven a la gracia de Cristo, ven al amor del Señor. Dígale, quiero estar firme en tu gracia, Señor. En tu gracia salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad. Cántelo de corazón. Valore que usted es salvo. Dele gracias al Señor que es salvo. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación. Y maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo, me
muerto, aún siendo pecadores, el Señor te llamó, te rescató, te ha dado una vida nueva. ¡Aleluya! Gracias, Padre, gracias. Dele gracias al Señor. Una vez más el Espíritu Santo me dice: valora, valora, valora la salvación. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo, que rodean ángeles, cantan santo, al que un día volverá. Cantaré, Aleluya, aleluya, aleluya. Señor amado, tú nos amas, tú nos amas, tú nos exhortas con amor y con autoridad. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. aleluya, aleluya, Diga, eleve su voz, dígalo con pasión, aleluya. A la iglesia lo dice, vamos, levante su mano. Aleluya, Eleve su voz, adore. Mientras adoramos, los deseos de la carne son aplastados. Mientras adoramos, los deseos de la carne son aplastados. Y procuramos andar en el Espíritu. Aleluya. Vamos, todos, niños, jóvenes, adultos, todos. Aleluya. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso que reina. Él te ha hablado, ámalo, ama su palabra, ama sus consejos. Glorifica el nombre del Señor. Vamos, aplausos. Aleluya, bendito sea Dios.
alguien diga espontáneamente aleluya. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo fluye, la boca se abre, la boca se abre y decimos aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Hay palabras, si eres libre. El Señor te liberó de la ley del pecado, de la ley moral, de la ley ceremonial. Hoy estamos en la ley del Espíritu, en la ley del Espíritu. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Generación que busca a Dios, que anhela su verdad en medio de la oscuridad.